En lo profundo del bosque, el aire estaba impregnado de un grito desgarrador que atravesó la calma de la noche. La luna llena iluminaba las sombras que danzaban entre los árboles. Sangre caía lentamente sobre el suelo, la marca de una mordida prohibida. Nadie vio al monstruo, pero todos escucharon el susurro de las garras rozando la piedra. La tierra tembló bajo el peso de lo que acababa de despertar. Cada respiración se volvió más pesada mientras las criaturas de la oscuridad se acercaban. Nadie se atrevió a mirar hacia atrás. Un susurro helado atravesó el aire. Es él, el elegido. La violencia de la transformación resonó por todo el bosque mientras las sombras comenzaban a moverse con intenciones oscuras. La oscuridad abrazó el escenario, y con ella el caos estalló en un torbellino de sangre y gritos. El poder de lo prohibido estaba liberado, y el mal se extendía incontrolable. La transformación de Ethan era inevitable. Cada músculo se tensaba y su piel palpitaba con una sed insaciable. El rugido que emergió de su garganta resonó por todo el bosque, ahogando cualquier otro sonido. Alrededor de él, las sombras comenzaron a moverse con rapidez, como si sintieran el cambio. Los árboles se agitaron, las hojas susurraron un presagio mortal. En ese momento, el bosque ya no era un lugar de vida, sino un santuario para la oscuridad que se desataba. La luna, testigo mudo de lo que estaba por ocurrir, iluminaba la escena con una luz casi sobrenatural. Los pasos de los otros, tan diferentes a los de Ethan, se escuchaban en la lejanía, acercándose a una confrontación inevitable. Las criaturas del bosque ya no temían lo que él se estaba convirtiendo. Ellos, de hecho, lo esperaban. Solomon observaba a lo lejos, sin apresurarse, mientras las sombras se movían a su alrededor. Sabía que todo esto era parte de un ciclo antiguo, uno que se había repetido durante siglos. La batalla entre los seres de la noche siempre había estado destinada a ocurrir, pero esta vez había algo diferente. El aire estaba cargado de una tensión que hacía que incluso el viento se sintiera pesado. A lo lejos, las criaturas que acechaban el bosque sabían que algo iba a romper la quietud que había durado tanto. Ethan no era solo un hombre. Él era la clave de algo más grande, algo mucho más oscuro. Y lo que sucediera con él cambiaría todo para siempre. La quietud fue rota por el sonido de algo que se acercaba rápidamente. Las criaturas comenzaron a moverse con una velocidad que solo los cazadores entendían. Los pasos, casi inaudibles, se sentían como una amenaza en el aire. El cambio de Ethan había liberado una serie de eventos que no se podían detener. Los seres que lo habían observado desde la distancia sabían que esta era su oportunidad para avanzar. Las sombras no solo se movían en el bosque, sino que se alzaban en busca de venganza, conocimiento y poder. Cada paso hacia adelante era un paso más cerca del destino, uno que estaba marcado en la sangre. El encuentro fue inminente. Las criaturas se agruparon en un círculo alrededor de Ethan, quien ya no era el hombre que había sido. Su piel, ahora oscura y marcada por la transformación, brillaba bajo la luz de la luna. Las sombras de sus ojos revelaban una lucha interna, una guerra entre el humano y la bestia. En el aire flotaba una pregunta: ¿quién gobernaría esa noche? El silencio previo a la batalla parecía interminable, pero sabía que, en algún lugar de las sombras, su destino estaba esperando ser sellado. Las criaturas a su alrededor se preparaban, sabiendo que la batalla por el poder había comenzado. La lucha interna de Ethan era insoportable. La sed de sangre se había despertado, y con ella, los recuerdos de su vida anterior comenzaban a desvanecerse.
Cada instante se sentía como una condena. Él ya no era el hombre que había sido, ni el ser que soñó ser. La bestia que lo habitaba lo llamaba, lo arrastraba hacia la oscuridad. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora brillaban con un hambre insaciable. El aire, cargado con la esencia de la transformación, lo envolvía como una niebla densa. En lo profundo de su mente, las voces se alzaban, queriendo dominar su alma. En ese instante, las sombras se alzaron alrededor de él, acechando con una tranquilidad ominosa. Ethan sabía que el cambio era irreversible, y esa certeza lo aterraba. No había marcha atrás. La lucha por mantener su humanidad se estaba perdiendo, y el destino de la oscuridad se hacía cada vez más cercano. Solomon se encontraba a la distancia, observando la lucha de Ethan con una calma casi inquietante. Sabía que el proceso de transformación no era solo físico, era un tormento mental y emocional. La batalla dentro de Ethan no solo involucraba su cuerpo, sino también su alma. Cada paso hacia la oscuridad lo alejaba más de la humanidad que había conocido. Los recuerdos de su vida pasada, ahora tan lejanos, le provocaban un dolor agudo en el pecho. Solomon entendía que esta era la parte más peligrosa del proceso: la duda, la desesperación y el deseo de rendirse. Mientras tanto, las criaturas que habitaban el bosque sentían el cambio. Estaban al acecho, esperando a que el momento fuera el adecuado para actuar. El mundo estaba cambiando, y no había forma de detenerlo. A medida que la transformación de Ethan avanzaba, su sentido de control comenzaba a desvanecerse. Su cuerpo, ahora extraño y ajeno, le respondía de manera violenta, como si estuviera poseído. La sombra que se cernía sobre él lo envolvía cada vez más, empujándolo hacia un precipicio del cual no podría regresar. Los recuerdos de su vida humana, de las personas que había amado, se desvanecían como un sueño olvidado. En su lugar, la sed de sangre, como una ola, lo arrastraba cada vez más lejos de su humanidad. El dolor de la transformación era agudo, pero lo peor era lo que perdía: su alma. Las criaturas que lo observaban sabían que había llegado el momento de reclamarlo. El cambio era completo, y la bestia que yacía en su interior estaba lista para salir. El rugido de Ethan rompió la quietud del bosque, un sonido salvaje que retumbó en las raíces de los árboles. Solomon, quien había sido testigo de muchas transformaciones a lo largo de su vida, sabía que este era el comienzo de algo mucho más grande. Ethan ya no era solo un hombre atrapado entre dos mundos. Ahora era una criatura marcada por el destino. El tiempo se había agotado y el momento de la elección había llegado. Las criaturas, aquellas que se habían mantenido ocultas, comenzaron a moverse, acercándose con pasos silenciosos. La noche parecía respirar a su alrededor. La sangre, la venganza y la oscuridad se unían en un solo destino, y no había manera de escapar. Las sombras se cerraron a su alrededor, como un abrazo mortal. Ethan, ya completamente transformado, podía sentir el poder de su nueva naturaleza surgiendo dentro de él. Había renunciado a su humanidad, pero había ganado algo mucho más peligroso: el hambre insaciable de la bestia. Cada respiración era una lucha, pero también un deleite. Las criaturas que lo rodeaban observaban, esperaban, y con ellas el miedo comenzó a esparcirse. La batalla, que había comenzado en su interior, ahora tomaba una forma externa. Era una guerra que involucraba no solo a Ethan, sino a todas las criaturas del bosque. La guerra por el control, por el poder, por la supervivencia, había comenzado. El bosque estaba vivo, no solo con la presencia de las criaturas que lo habitaban,
sino con una energía oscura que parecía emanar de la tierra misma. Ethan, ahora completamente transformado, caminaba con pasos lentos, sintiendo el peso de su nueva existencia. A su alrededor, las sombras se movían, observándolo, acechando. El cambio lo había marcado de manera irreversible, y cada respiración que tomaba era un recordatorio de lo que había perdido. A pesar de la nueva fuerza que sentía, había una tristeza profunda en su interior. Las memorias de su vida humana se desvanecían poco a poco, y con ellas, su humanidad. Los murmullos de las criaturas en la oscuridad le hablaban de la guerra inminente, de la sangre que se derramaría, pero nada de eso lo calmaba. Había algo más, algo en su interior que lo instaba a buscar, a encontrar algo que aún no entendía. Pero el peligro ya estaba allí, esperando. Las criaturas del bosque sabían que este era su momento, y ellos no perderían la oportunidad. A lo lejos, una figura emergió de las sombras. Solomon, que siempre había estado un paso atrás, ahora avanzaba con una determinación que solo la experiencia de siglos podría otorgar. Él había visto la oscuridad crecer en Ethan, pero también sabía que había algo más dentro de él, algo que aún podía salvarlo. El tiempo apremiaba, y el futuro de ambos estaba entrelazado de una manera que ninguno de ellos podía predecir. Las criaturas, que antes habían permanecido a la distancia, ahora se reunían alrededor de Ethan, reconociendo su poder. Solomon sabía que la única manera de detener la guerra que se estaba desatando era llegar a Ethan antes de que su hambre lo consumiera por completo. Con cada paso que daba, las tensiones aumentaban. La batalla no solo sería por el control, sino también por el alma de Ethan. La confrontación era inevitable. Las criaturas comenzaron a moverse en círculos, sus ojos brillando en la oscuridad. Ethan, ahora completamente consciente de su poder, los observaba, pero no sentía miedo. En su interior, una parte de él deseaba someterse, abrazar la bestia que lo habitaba, pero otra aún resistía. Sabía que había un precio por esa transformación, y ese precio lo había marcado de manera irreversible. Las sombras alrededor de él crecían, danzando al ritmo de su creciente ira, pero también había un vacío, una desesperación que lo llenaba por completo. La guerra por el control, por el poder, ya no era solo sobre el bosque, era personal, y el miedo se estaba desvaneciendo, reemplazado por un deseo ardiente de destruir todo lo que se interpusiera en su camino. En la distancia, una figura más apareció, una presencia que sobresalía de las sombras. Era el rival de Ethan, otro ser marcado por la transformación, pero con una ambición mucho más peligrosa. Este hombre, que había sido parte de la misma manada, ahora estaba al servicio de la oscuridad. Su odio por Ethan era profundo, alimentado por celos y deseos de poder. Las sombras que lo rodeaban parecían seguir su voluntad. El aire se tensó aún más mientras las dos fuerzas, que alguna vez compartieron un vínculo, se preparaban para enfrentarse. El caos estaba a punto de estallar. La guerra ya no era una posibilidad, era una certeza. El enfrentamiento entre Ethan y su rival estaba cerca, y el bosque se había convertido en el escenario de una batalla que definiría el futuro de ambos. Ethan, ahora completamente transformado, sentía el poder recorriendo su cuerpo, pero algo dentro de él se resistía al caos que se desataba. Sin embargo, la bestia en su interior estaba ansiosa por liberarse, y sabía que este enfrentamiento era necesario para liberar toda su furia. Solomon, observando desde las sombras,
sabía que la guerra era inevitable. Solo quedaba una pregunta: ¿quién prevalecería? El destino de Ethan y la lucha por su alma estaban a punto de llegar a su punto de quiebre. La luz del amanecer comenzaba a penetrar entre las copas de los árboles, pero en el corazón del bosque, la oscuridad seguía siendo impenetrable. Ethan se encontraba en pie, observando el horizonte con una mirada perdida. La batalla contra su propia naturaleza lo había dejado marcado. Su hambre, que había sido contenida por un tiempo, ahora se desbordaba con fuerza. El viento susurraba entre las hojas, como si los propios árboles entendieran la tensión que se respiraba en el aire. Ethan sabía que no podía seguir huyendo de sí mismo. La bestia dentro de él ya había reclamado demasiado, y aún quedaba una parte de él que deseaba resistir. Pero esa parte parecía cada vez más débil. Las voces en su cabeza, sus deseos oscuros, lo llamaban con fuerza. La guerra interna ya no era solo una lucha de voluntad. Ahora se trataba de supervivencia. La naturaleza de la oscuridad no perdonaba, y el tiempo de la negación había terminado. Solomon había observado todo desde las sombras, sabiendo que el momento de enfrentarse a la verdad había llegado. Él conocía los secretos de la oscuridad, aquellos que Ethan aún no comprendía. La verdad era más compleja de lo que parecía. El cambio de Ethan no había sido solo una cuestión de poder, sino también de destino. La manada a la que pertenecían todos estaba a punto de romperse, y con ello, la balanza de poder se inclinaría. Solomon sabía que solo un sacrificio podría detener lo que se venía. Pero no estaba seguro de que Ethan pudiera aceptar lo que debía hacer. A medida que la oscuridad se levantaba, la batalla por el control de su alma se volvía más peligrosa. Todo lo que había sucedido hasta ahora había sido solo el preludio de lo inevitable. El final ya estaba escrito, y no había forma de escapar del destino que les aguardaba. La revelación llegó como un golpe inesperado. Ethan, quien pensaba que su destino era simplemente el de una bestia, se enteró de que estaba marcado para algo mucho más grande. El enemigo que había estado acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su jugada, no era alguien que simplemente quisiera controlarlo, quería destruirlo. El giro en la historia era claro. Lo que había sido considerado su aliado se convirtió en su mayor amenaza. El engaño era más profundo de lo que imaginaba. Todo lo que había creído sobre su propia historia estaba basado en mentiras, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de esas mentiras. En su corazón, algo comenzó a quebrarse. La lucha por su alma ya no dependía solo de él. Ahora había fuerzas mucho mayores involucradas, y estas fuerzas no eran fáciles de ignorar. El enfrentamiento entre ellos era inevitable. Ethan, lleno de ira, se lanzó contra su nuevo enemigo, pero el hombre parecía moverse con una rapidez sobrenatural. Cada golpe que lanzaba Ethan era detenido con una facilidad que lo frustraba aún más. A medida que la pelea se intensificaba, el mismo enemigo comenzó a hablar, revelando verdades ocultas sobre la oscuridad que Ethan no comprendía. La historia de la manada, de su linaje, todo lo que pensaba saber, estaba basado en manipulaciones. Este hombre, que ahora se erguía como su principal amenaza, no solo conocía los secretos de su transformación, sino que también había jugado un papel crucial en su caída. La desesperación comenzó a inundar a Ethan, pero su deseo de venganza crecía más fuerte. La batalla no solo era por la supervivencia, sino por el control de la oscuridad que lo había consumido. Finalmente, el engaño se desveló en su totalidad. El hombre que había sido su rival, el que lo había manipulado, le reveló la verdadera razón detrás de su transformación.
Ethan no solo había sido un objetivo para la oscuridad, sino también una pieza clave en un juego mucho más grande. Lo que había creído sobre su destino, sobre su lucha, todo era parte de una trampa más compleja. Las sombras que había temido no solo eran el reflejo de sus miedos, eran la manifestación de lo que había sido diseñado para ser. La traición caló profundo, pero también lo despertó. Ahora, Ethan debía decidir qué hacer con la verdad que le habían ocultado. ¿Se rendiría ante la oscuridad o tomaría las riendas de su destino? El aire estaba denso con la electricidad de lo que estaba por ocurrir. Ethan, devastado por la traición, sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada respiración que tomaba era más pesada que la anterior, cada paso más difícil que el último. La oscuridad había reclamado su alma, y ahora él debía enfrentarse a las consecuencias. La batalla interna que había luchado durante tanto tiempo ya no existía. Ahora no quedaba nada más que la ira, el dolor y el deseo de venganza. El rostro de su enemigo, aquel que lo había manipulado, estaba grabado en su mente. Los recuerdos de las mentiras, las manipulaciones, todo lo que había creído estaba siendo arrancado de su corazón. El lamento de su alma era tan profundo que el bosque parecía resonar con él. Solo quedaba la furia y el hambre de lo que se había convertido, y sabía que ahora no podía detener lo que se avecinaba. El sonido del acero al chocar contra la piedra resonó en el aire. Ethan ahora sostenía una espada, su forma más salvaje que nunca, su agarre firme y lleno de determinación. El sonido de la batalla que se aproximaba parecía llenar cada rincón del bosque, como si la tierra misma se preparara para la confrontación. La guerra que se libraría no solo sería física, sino también emocional. Ethan sabía que cada golpe que diera sería tanto una liberación como una condena. La espada en su mano era la extensión de su rabia, de todo lo que había perdido y de lo que había llegado a ser. El poder que había ganado en su transformación ahora lo llevaba a un camino oscuro, uno del cual no podía regresar. A medida que se acercaba el enfrentamiento, las criaturas que una vez habían sido sus aliados, ahora lo veían como una amenaza. Ethan, ya despojado de todo lo que había sido, caminaba hacia la confrontación con un propósito claro: destruir todo lo que representaba su opresor. El camino hacia su enemigo era claro, pero cada paso lo alejaba más de la esperanza. El sacrificio necesario se sentía más cercano. En su mente, las voces de los que habían caído antes que él susurraban, rogándole que se detuviera, pero el deseo de venganza era más fuerte que cualquier duda, y sabía que lo que debía hacer lo marcaría para siempre. La batalla que se desataría ya no era solo por poder, era por la supervivencia de su alma. La batalla comenzó con un estruendo. Ethan lanzó el primer golpe, pero su enemigo, más rápido y más experimentado, lo esquivó con facilidad. Cada ataque que Ethan hacía era desviado con una habilidad que parecía sobrenatural. A pesar de su furia y su poder, había algo que lo mantenía atrás: la falta de control. Su mente, aunque llena de rabia, aún luchaba por mantener algo de claridad. El enemigo, sabiendo esto, jugaba con él, burlándose de sus intentos de venganza. La lucha era brutal, pero cada movimiento parecía ser parte de un juego en el que Ethan no entendía las reglas. Cada golpe que fallaba lo hacía sentir más perdido, más atrapado. La lucha por su alma ya no dependía solo de la fuerza física, sino de la mente. La batalla alcanzó su punto culminante cuando Ethan, exhausto pero determinado, dio el último golpe. Final del nado dio el último golpe. Este golpe, aunque brutal, fue suficiente para derribar a su enemigo
quien cayó al suelo con un rugido de frustración. Pero el verdadero precio de la victoria no fue la derrota de su enemigo, sino el coste de su propia humanidad. El sacrificio que había hecho para obtener ese poder ahora lo había marcado de manera irreversible. La victoria estaba vacía y la oscuridad, aunque derrotada por un momento, seguía acechando en su interior. La lucha por su alma no había terminado. Ethan sabía que, aunque había vencido, el verdadero desafío comenzaba ahora: sobrevivir con las cicatrices de lo que había sido, de lo que había hecho. Ethan se encontraba solo, el peso de su victoria aún pesando sobre él. El aire estaba denso con la quietud de la mañana, pero dentro de su corazón la guerra no había terminado. La batalla había sido ganada, pero su alma seguía atrapada entre la oscuridad y la luz. Las cicatrices de su transformación se mostraban en cada parte de su ser, tanto física como emocionalmente. La lucha interna que había librado durante tanto tiempo no podía ser ignorada ni borrada por la victoria. Las voces que antes habían sido solo un eco lejano, ahora resonaban en su mente con una fuerza aterradora. Sabía que debía tomar una decisión: seguir adelante o rendirse por completo a lo que había llegado a ser. La luz del amanecer apenas iluminaba la escena, como si la misma naturaleza entendiera que no todo estaba resuelto aún. Solomon apareció de nuevo, como una sombra que emergía de la nada. Él había estado observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para hablar. Sabía que el destino de Ethan no dependía solo de sus decisiones físicas, sino de lo que elegía creer sobre sí mismo. Las cenizas del juramento que Ethan había hecho con la oscuridad aún lo seguían, y no podía escapar de ellas tan fácilmente. Las palabras de Solomon, siempre crípticas, contenían más verdad de la que Ethan deseaba escuchar. La redención parecía algo lejano, casi inalcanzable. Sin embargo, las opciones que tenía eran limitadas. El peso de las decisiones anteriores estaba sobre él, y la presión de elegir su camino era más grande que nunca. La batalla por su alma no había terminado. Ethan sintió una presión en el pecho, un peso que lo instaba a dar un paso hacia adelante, hacia el futuro. Pero al mismo tiempo una parte de él quería retroceder, desaparecer en la oscuridad donde se sentía más seguro. El conflicto entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser lo consumía. Cada paso que daba hacia la luz era una lucha con su propia naturaleza, con las sombras que lo habían formado. La idea de dejar ir lo que había sido, el hombre que una vez soñó ser, parecía imposible, y sin embargo, algo en él le decía que debía seguir adelante. Quizás la esperanza no estaba muerta, solo oculta entre las cicatrices de su alma. En ese momento, el silencio fue interrumpido por un sonido lejano. El sonido de algo o alguien acercándose. Ethan, al instante, se puso alerta, sus ojos brillando con desconfianza. No sabía si era una amenaza o una oportunidad, pero la tensión en el aire era palpable. Solomon, que había estado observando en silencio, se acercó lentamente, como si estuviera preparado para lo que fuera que viniera. La oscuridad nunca desaparecía completamente, siempre acechaba, esperando el momento adecuado para hacer su jugada. Ethan sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbre, pero también de posibilidad. Sin embargo, debía enfrentarse a lo que se acercaba. De repente, las sombras se despejaron, y la figura que se acercaba emergió en la luz. Era un ser extraño, mitad hombre y mitad criatura, con ojos brillantes que reflejaban la tormenta interna de su alma. El aire alrededor de ellos parecía cargado de energía, como si la naturaleza misma estuviera esperando el resultado de este encuentro. Ethan sintió una ola de reconocimiento. Este ser no solo era su enemigo, sino también una parte de su propio destino.
La batalla por el control de su alma estaba llegando a su fin. Pero antes de que pudiera actuar, la figura habló con una voz profunda que retumbó en el suelo bajo sus pies. La verdad, finalmente, sería revelada. El aire estaba pesado con la tensión de lo que estaba por ocurrir. Ethan, 32, Mail. Ahora enfrentando su destino final, sentía el peso de todas sus decisiones recaer sobre él. La batalla por su alma había llegado a su fin, pero el verdadero precio de la lucha aún estaba por ser pagado. Los ecos de las voces del pasado, de aquellos que habían caído antes que él, resonaban en su mente. Cada recuerdo, cada elección, lo había traído hasta aquí, hasta este último enfrentamiento. La oscuridad había estado con él desde el principio, pero ahora enfrentaba la posibilidad de ser más que la criatura que se había convertido. El silencio de la batalla estaba por romperse y solo quedaba una pregunta. ¿Sería suficiente su voluntad para enfrentar lo que quedaba por venir? Solomon se acercó lentamente, con una calma que contrastaba con la tormenta interna de Ethan. Este es el final, dijo con voz grave. Todo lo que has sido, todo lo que has hecho, te ha traído hasta este punto. Ahora solo tú decides si morirás como hombre o como bestia. Las palabras de Solomon resonaron en su mente, cada sílaba cargada de significado. Ethan sabía que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino también el futuro de todo lo que lo rodeaba. La lucha por el control, por la redención, nunca había sido más clara. ¿Tomaría el sacrificio necesario para alcanzar la paz o sucumbiría a la oscuridad que siempre había sido su aliada? El tiempo parecía detenerse. Ethan miró la espada en sus manos, sintiendo su peso. Cada parte de su ser le decía que usara esa espada, que destruyera a su enemigo, que acabara con todo. Pero algo en su interior, algo más humano, le pedía que no lo hiciera. La espada había sido su compañero en la batalla, pero ahora era un recordatorio del precio que había pagado. Su corazón latía fuertemente, resonando en sus oídos mientras su mente luchaba por encontrar claridad. Cada latido parecía una pregunta, un recordatorio de lo que había perdido y lo que aún podía salvar. En ese instante, Ethan tuvo que decidir si su último acto sería uno de venganza o de redención. La figura oscura, que había estado esperando el momento adecuado, finalmente se reveló. Con una risa baja y retorcida, se acercó a Ethan, su presencia imponiendo un miedo palpable. «Has llegado demasiado lejos para arrepentirte ahora, Ethan», dijo, su voz grave y llena de malicia. «La oscuridad nunca te dejará, porque eres una parte de ella». Las palabras atravesaron a Ethan como un cuchillo. Pero no era miedo lo que sentía, era furia. El control, la lucha por su alma, todo había llegado a este punto. La batalla final por el destino de su alma no podía esperar más. Este era el último enfrentamiento, y Ethan estaba listo para terminarlo. El último golpe fue inevitable. Ethan, con un grito lleno de dolor y rabia, lanzó su espada contra la figura oscura. El choque fue como un trueno, resonando por todo el bosque. La espada brilló por un momento, iluminando el rostro de su enemigo con una luz cegadora. Pero cuando la oscuridad comenzó a disiparse, Ethan ya no era el mismo. Había hecho lo que debía hacer, pero el costo fue mayor de lo que había imaginado. La transformación final lo había cambiado por completo. El sacrificio había sido necesario, pero el precio de su redención era alto. Ethan, ahora con una calma fría, observó las cenizas de lo que quedaba de su enemigo. Había vencido, pero el vacío que sentía en su interior era profundo, casi insoportable.